noches, esto es Asuntos Públicos y esta noche vamos a tratar cómo termina 2015 en términos económicos, cómo arranca 2016, qué se puede esperar de esta transición política. Cristina Kirchner-Mabel, ¿cómo estás? Dijo ayer que, bueno, ella pretendía que el próximo, el que venga, mantenga salarios altos y subsidios. Pero, bueno, para saber si esto es posible, ¿qué nos espera? Claro, ¿qué posibilidades hay de compatibilizar distintos instrumentos, ¿no? También hay quienes plantean que hay que bajar impuestos, bajar retenciones, bajar subsidios, mantener, como hay muchas medidas que son contradictorias entre sí y que requieren realmente un manejo muy prudente y muy equilibrado de distintas variables económicas, ¿no? Exacto. Bueno, para hablar de este tema estamos, un lujo para este programa, con Daniel Heyman. Gracias, Daniel, por acompañarnos esta noche. Daniel Heyman es físico, economista, formado, varios de los mejores economistas que tiene la Argentina, es profesor en la Universidad de Buenos Aires de macroeconomía y también de la Universidad de San Andrés. Gracias, Daniel. Bueno, ¿cómo estás viendo vos? Por ejemplo, ¿es posible lo que pretende la Presidenta? ¿Vos imaginás un escenario de salarios altos? Esto quiere decir que no habría devaluación, supuestamente, y un nivel de subsidios como el que actualmente tiene la economía argentina. Mira, hoy la economía está centrada en el corto plazo, con un nivel de actividad chato y alguna perspectiva de recuperación preelectoral, una inflación que está controlada por el tipo de cambio y por las tarifas, y detrás de eso yo diría un telón de fondo donde el producto está débil desde hace 4 años más o menos, y una variable que me parece significativa, que es el volumen de exportaciones dejó de crecer hace 6, 7 años. Y eso condiciona las perspectivas futuras de manera importante, porque la restricción externa, como se le llama, pero esencialmente es la dificultad o el problema de mantener un nivel de actividad alto que requiere importaciones altas con el nivel de exportaciones que tenemos, se ha planteado. Y me parece que se ha mostrado difícil proceder vía sustitución de importaciones en gran escala. En alguna escala microeconómica, en algún sector, etcétera, es posible, pero macroeconómicamente no parece demasiado fácil. Por lo tanto, me parece que la movilización de exportaciones es una de las demandas críticas, más allá de lo que vaya a pasar en los próximos meses o más allá de lo que vaya a pasar, digamos, en los primeros meses del 2016. Y eso hay que ver cómo se hace, porque es realmente delicado sin provocar efectivamente un cambio distributivo importante. Bueno, en Argentina, digamos, los aumentos del tipo de cambio real han tendido a ser muy destructivos desde el punto de vista del salario e incluso del empleo, y eso es obviamente algo que conviene evitar. Yo creo que todos tenemos que desear que el salario real se mantenga alto, que la reducción del déficit fiscal, que me da la impresión que es una cuestión que está planteada hacia adelante, se dé con la menor disrupción posible y no de una manera, de nuevo, que deprima el salario real, pero todo eso exige manejar disyuntivas, todo eso exige manejar trade-offs, y lo importante, me da la impresión, es la forma en la cual la política de corto plazo se organiza pensando hacia dónde se va. Por eso creo que insisto en el tema de las exportaciones, porque hoy por hoy me parece que es una de las condiciones críticas. Claro, ¿y qué sería, en este sentido, uno de los herramientas que se podrían utilizar? Herramientas que todas tienen una carga política muy fuerte, claro, porque afectan sectores, claro, ¿no? Digo, o se benefician unos o no se benefician otros. Me parece que la señal es que se beneficien los salarios, es no perjudicar a las
sectores asalariados, a la clase trabajadora. Sí. Nosotros tenemos digamos, el instrumento cambiario es obviamente un instrumento típico, tradicional, pero que en Argentina está matizado de una manera particular. Y después están el manejo de todo el aparato de impuestos y subsidios y regulaciones que están vinculadas con el comercio exterior. ¿Okay? Digamos, desde el punto de vista cambiario, nosotros estamos en una situación particular. El tipo de cambio no está, digamos, no es un tipo de cambio alto, ni mucho menos, digamos, y daría la impresión de que está afectando ciertas producciones del tipo producciones regionales, algunas exportaciones industriales, digamos, o sea que ahí hay algo. Lo que pasa en la Argentina, que es diferente de otras economías, es que un movimiento cambiario, para que sea efectivo desde el punto de vista del comercio exterior, sí tiene que reducir el salario en dólares. Pero no es lo mismo reducir el salario en dólares que reducir el salario real. Porque en algunas economías el traspaso de la devaluación a los precios internos es un traspaso leve. Y en economías de baja inflación, por ejemplo, se ha mostrado que el traspaso es leve. Eso no pasa en la Argentina. Tiene que ver con el tipo de exportación. Y tiene que ver con la experiencia inflacionaria también. O sea que acá tenemos el problema justamente de la rapidez de la respuesta de los precios internos al tipo de cambio, lo cual es muy delicado usar ese instrumento, a menos que se consiga hacerlo en un contexto realmente muy armado, que yo creo incluye no solo política fiscal y monetaria, pero especialmente política de ingresos. O sea que es una operación distributiva en gran escala. Como eso es difícil, digamos, mi presunción es que, por lo menos lo que uno puede imaginarse, es que probablemente lo que haya es alguna acción en los otros instrumentos, algún toque sobre algunas retenciones o impuestos a la exportación, algún retoque de restricciones cuantitativas, permisos, etcétera, etcétera, y ahí habrá que ver cuánto responden. Ahora, ese manejo de establecer la competitividad de las exportaciones, porque ese es uno de los factores críticos del crecimiento hoy por hoy, y mantener el salario real, yo creo que es la disyuntiva principal. Ahora, en cuanto al tema de las exportaciones, vos mencionabas que el volumen se permanece quieto desde hace más o menos 4 años. 2007-2008. ¿Cuánto tiene que ver justamente la crisis internacional? Porque también tenés socios a los que antes les iba mejor y ahora les está yendo mal. Sí. Lo que tenés, yo creo que factores internos y factores internacionales. Está claro que hasta el 2008 la economía internacional traccionaba muy fuertemente. Tuvimos la caída del 2009 y después la recuperación internacional 2010-2011 y después una chatura ulterior. El mundo se está viendo, el efecto del mundo, el efecto internacional se ve, qué sé yo, digamos, en las exportaciones automotrices a Brasil, por ejemplo. Digamos. El precio de la soja ha caído y eso es un factor determinante hacia futuro. Pero los precios internacionales no se pueden calificar como bajos. O sea, el máximo de los términos de la relación precios-exportaciones, precios-importaciones se dio alrededor del 2012 y han caído algo, pero siguen siendo relativamente buenos, incluso a los niveles actuales. Da la impresión de que también hay un factor interno en las exportaciones. Lo que sí me da la impresión es que comprimir las IMPO no sería fácil. O sea que esencialmente el potencial de crecimiento y de generación de empleo, digamos, va a depender de cómo evolucionen las exportaciones y digo volumen porque probablemente es difícil esperar una mejora de precios importante. Vos, no sé si te consultan los presidenciables, pero supongamos que, a lo mejor no nos podés contar, pero supongamos que te consultan. ¿Qué les aconsejás para los primeros 100 días? Que piensan en los siguientes. Claro, eso me parece que eso es una parte de lo que vamos a conversar ahora en el segundo bloque. Realmente, digo, no
no es retórica o no es pura retórica, digamos. Y creo que es importante en este contexto donde la cuestión macroeconómica de corto plazo está metida en una pregunta respecto de para qué lado va a tratar de crecer la economía argentina, digamos. Es importante que las medidas que se toman inicialmente vayan en la dirección que después van a empalmar con algo que sea un poquito más de mediano plazo. Yo creo que la cuestión que tenemos es pensar cómo vamos a crecer, no solamente cómo se van a manejar estos próximos meses. Vos diste un indicio, el tema de las exportaciones es un crítico, vector. Sí. ¿Hay otros? Bueno, sí. La Argentina es un país complicado, digamos. La Argentina estructuralmente, digamos, no solamente porque nosotros tenemos nuestros modos y costumbres, pero la Argentina estructuralmente es un país complicado, porque si uno piensa en términos de crecimiento, hay varias condiciones para el crecimiento, digamos. Uno es sostenibilidad macroeconómica, poder financiar sus gastos, esencialmente. Y eso es lo que digo, tiene que ver esencialmente con la manera en la cual uno paga lo que compra. Entre paréntesis, ¿es posible apostar en algún momento, en algunas condiciones, a, digamos, alguna regeneración del crédito externo? Digamos, puede ser. Digo, eso también tiene condiciones, no es automático, me parece. Pero creo que vale la pena tener en la cabeza que tarde o temprano las importaciones se pagan con exportaciones. Porque si es tarde es porque uno lo financió antes y después hay que pagar. O sea que desde ese punto de vista, por eso, digamos, la movilización de las exportaciones me parece crítica. La segunda condición, creo, por supuesto, es el dinamismo productivo, el cambio tecnológico, eso ya son cosas más a mediano largo, que con un nivel de actividad más o menos sostenido y una economía que más o menos anda, se pueden empezar a pensar en políticas más específicas, etc. Y la tercera, que también me parece crítica y tiene que ver con este tema de distribución, es la generación de empleo productivo y especialmente en grupos de calificación no demasiado alta, digamos, por razones de distribución de ingresos particularmente. Ahora, esas tres cosas, sostenibilidad macroeconómica, digamos, dinamismo tecnológico y generación de empleo, acá en Argentina no se dan en los mismos sectores necesariamente. Claro. Entonces, para el segundo bloque te vamos a seguir preguntando sobre esto, ¿no? Hay que combinar estas cosas de una manera sutil. Bueno. Ahora vamos a un corte y después vamos a seguir conversando mucho más puntualmente sobre estos tres ejes. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza.
Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspició este programa. Claro, Smart más simple. Seguimos en Asuntos Públicos y esta noche estamos con el profesor Daniel Heyman, en realidad economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la de San Andrés en macroeconomía. Bueno, Daniel, nos estabas comentando en el bloque anterior un poco cuáles son los 3 ejes por los cuales vos pensás que no solo en los primeros 100 días, sino que tiene que marcar el próximo gobierno para que Argentina pueda realmente crecer y desarrollarse. Mabel, vos tenías ganas de yo tenía la pregunta de justamente, hablamos de los ejes, que cómo se equilibran y sobre cuáles se basa cada estrategia que mira, bueno, si uno se basa en conservar el empleo, se basa en la exportación, tendrá que tomar el otro eje en cuenta, pero son estrategias políticas que tienen ganadores y perdedores directos e inmediatos muy importantes y habría que explicitarlos, ¿no? Son 2 cosas, digamos, una política económica que diga exportación y el resto no me importa, genera un riesgo de efecto distributivo totalmente indeseable, ¿no? Una devaluación brusca o cosas por el estilo. Por otro lado, la exportación es el requisito para el mantenimiento de la demanda interna, para el crecimiento de la demanda interna, que es un requisito para que el empleo también crezca. O sea que, digamos, en algún sentido puede haber un conflicto entre exportaciones y empleo, salario real en una transición, pero a la larga, si no crece, si no hay manera de financiar las importaciones que son necesarias para soportar el empleo, ahí hay un hueco. Ahí hay un hueco que, digamos, en algunas circunstancias puede llenar el sector público, pero que a la larga no va a llenar el sector público porque, digamos, una economía que le cuesta meterse dentro de la restricción externa, como se le dice, o sea, digamos, pagar sus compras, es una economía que tampoco tiene una capacidad de generar una gran recaudación impositiva. Digamos. Entonces, está esa disyuntiva y por eso me parece que la cuestión esencial es ver la manera en la cual en un mundo que efectivamente, como vos decías, no es particularmente favorable, digamos, tampoco es dramático porque, de nuevo, los términos de intercambio no son malos, lo que pasa es que están ahí, estancados y no se puede esperar gran cosa de ellos. Es un mundo complicado, pero ver cómo se puede generar capacidad de gasto, y la capacidad de gasto necesariamente, creo, viene de la capacidad de exportación. Vos habías mencionado recién que el tema de la estrategia sustitutiva de importaciones no ha sido muy eficaz. Justamente uno de los elementos que se plantean es decir, de qué manera se promueve a partir de cierta restricción interna, para eso ahora hacía falta un tipo de cambio alto, que es otra de las contradicciones, para que se generen industrias. ¿Cuáles serían los segmentos donde sí se puede y cuáles no? Es interesante porque efectivamente ha habido esfuerzos y algunas cosas sectoriales de sustitución, algunos elementos sectoriales de sustitución ha habido. Pero si uno toma los números macroeconómicos, hoy la economía argentina es más abierta que lo que era en los 90. O sea, la relación, por ejemplo, entre importaciones manufactureras y valor de producción industrial, por ejemplo, es más alto hoy de lo que era 15 años atrás. Y yo creo que en parte tiene que ver con un fenómeno mundial. Esta historia de las, digamos, de la apertura de las cadenas productivas, que se nos ha dado a nosotros también.
O sea, la sustitución de importaciones no es lo que era. Claro. O sea, en su época, la sustitución de un bien final era la sustitución esencialmente de toda la cadena, digamos. Hoy por hoy no es tan claro. Una parte, ¿no? La por eso, automotriz tiene eso. Tiene eso la industria de electrodomésticos, durables, etcétera, está muy clarito por ese lado. O sea que la evidencia, digamos, yo no soy un economista industrial, pero pensado macroeconómicamente, la evidencia es que los coeficientes de importaciones son hoy más altos y no parece a la vista haber sido fácil reducirlo. O sea, algún esfuerzo en esa dirección se puede hacer, pero por otro lado también es cierto que la sustitución requiere importaciones. Maquinarias, partes, incluso tecnología en ciertos casos, o sea que, digamos, eso también es parte de la ecuación, ¿no? Daniel, tus trabajos en los años 80 durante el gobierno de Alfonsín fueron esenciales para contener la inflación, que era muy alta en aquella época. Vos el tema de la inflación esta vez no lo mencionaste. ¿Es un problema para la economía argentina? Mira, tenemos una inflación que es bien distinta de aquella época, ¿no? Yo la sensación que tengo es la siguiente. La inflación, cuando se hace más alta, te complica el funcionamiento económico del plazo largo al plazo corto. O sea, en la hiper, todos los días es un problema. La gente va, viene, compra, vende, sale, no sabe si va a vender, no sabe si va a comprar, digamos, los precios cambian. Se vive como loco. Se vive como loco. En una inflación que no es hiper, pero es muy alta, cada mes es un lío. Digamos, en una inflación como la nuestra, cada año es un lío. O sea, tenemos una inflación que al día a día no le hace demasiado, al año a año le hace, y eso tiene, digamos, consecuencias económicas importantes. Una es esto que hemos visto en los últimos años, que es el intento de generar una pesificación de la economía, que es un objetivo importante. Ahora, da la impresión de que hacer que la gente razone, contrate, piense en pesos, es muy difícil si no hay una perspectiva de estabilidad. Ahora, ¿cómo lo hace uno? Dos cosas. La primera, como esta es una inflación que molesta a un plazo que no es muy corto, yo creo que es importante que la sociedad diga: yo estoy dispuesto a hacer esa inversión. Porque en realidad bajar la inflación es una inversión a efectos de tener, por ejemplo, empezar a desarrollar gradualmente un mercado financiero en moneda nacional, a plazos cada vez más largos. Pero eso lleva tiempo. O sea, es algo que para afianzarse no se produce de inmediato y por lo tanto, como digo, son inversiones, algo que uno tiene que asumir. Segundo, el tema de, o sea, dicho eso, yo creo que bajar la inflación es una cuestión importante, no es algo que te condicione necesariamente el comportamiento cotidiano a corto plazo, ¿okay? Pero como cuestión ya de tendencia me parece importante. Ahora, para bajar la inflación, uno lo que tiene que hacer es tratar de que haya un movimiento acompasado del conjunto de los precios y las variables macroeconómicas que están denominadas en pesos, fiscales, monetarias, etcétera, en un sendero decreciente todo, ¿ok? Algo tiene que aguantar al sistema de precios, incluso para ser de señal de que vamos desandando el camino de la inflación. Eso, por más que uno lo haga gradual o más rápido, pero siempre hacen falta lo que se llama en la jerga las anclas. O sea, y las anclas, dicho mal y pronto, son las variables que vas a dejar atrasar, llegado al caso. Que en este caso ¿Qué es el tipo de cambio, bueno, ¿no? ese es el problema. Ese es el problema. Digamos, la tradicional en Argentina es el tipo de cambio y las tarifas. Claro, las dos. Las dos. Ahora, estas han sido usadas. Entonces, si vos partís de una situación donde las anclas están usándose y no están dispuestas para servir de ancla, porque ya están en una situación, digamos, incierta, digámoslo de esa manera, pensar en bajar la inflación primero te pide tener un conjunto de precios relativos más o menos sostenible. ¿Entendés? Así que en el segundo que nos quede,
para nuestros televidentes, que son seguramente trabajadores, ¿qué les aconseja? Hoy yo creo, de nuevo, me da la impresión de que contar con una economía, digamos, en la cual parece difícil esperar un repunte permanente importante, o sea, programarse con un escenario que puede tener algún altibajo, pero que probablemente sea digamos, sin un crecimiento fuerte, y tratar de ver desde el punto de vista como ciudadano, ya más como agente económico, digamos, dónde están las puntas por las cuales uno dice, mira, esta economía va a salir para este lado. Bueno, así que es difícil. Algún destello, hay que esperar. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Heyman, por haber estado en Asuntos Públicos esta noche. Y nosotros nos vemos el jueves que viene.